Bueno, un cordial saludo a todos. Hoy nos encontramos con dos personas muy pilas en el campo de la psicología. Nuestro tema de hoy va a ser sobre el MMPI y sus bondades, limitaciones, retos en la psicología forense. Por eso quise invitar voy a presentar primero a las mujeres, a Flor Ángela León. Ella es psicóloga, magíster de la línea de métodos e instrumentos para la investigación en ciencias sociales, asesora en procesos de evaluación con interés en el desarrollo de investigación sobre el uso de pruebas psicológicas en los contextos legales, la importancia de la psicometría para el área forense y educativa, diseño y desarrollo de pruebas y estudios para referencia de usos, experta en estándares técnicos de calidad, pruebas psicológicas, magistrada del Tribunal de Ética y Deontología de Psicología, ex representante de medición, evaluación y estadística aplicada del Colegio Colombiano de Psicólogos, coordinadora de campos y proyectos. También hoy ha sido elegida recientemente como presidenta honoraria del capítulo suroccidente del Tribunal de Ética del Colegio Colombiano de Psicólogos y es coordinadora del Laboratorio de Psicología de la Universidad de los Andes. Bienvenida, ahora te doy paso para que hables en un rato. Primero los voy a presentar. El doctor Ismael Eduardo Pérez García es doctor en psicología y psicología jurídica y forense, investigador de la unidad de psicología forense de la unidad de Santiago de Compostela, con información nacional e internacional de posgrado en psicología jurídica y forense, con más de 170 comunicaciones en congresos, jornadas simples, foros de debate de psicología jurídica y forense, vocal de la división SIJUR, Psicología Jurídica del Consejo General en Psicología de España, elegido por sufragio en todo el territorio nacional español y además es periodista. Es una persona realmente de la cual he aprendido mucho sobre el uso del MMPI y el respeto que hay que tenérsele a esta prueba en el campo forense. Entonces, pues bienvenidos los dos. Le voy a dar primero paso a Ismael para que nos hable sobre estos usos de la psicología forense, de la MMPI en la psicología forense. Bienvenido, Isma, y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Un saludo para todos y para todas. Y podríamos empezar, Carol, Ángela, gracias a las dos por hacerme compañía en este momento de exposición tan interesante, de actualidad, porque partimos de la base de que no se puede hacer evaluación forense si no hay pruebas, pero a veces, y la mayoría de las veces, las pruebas están sobredimensionadas, en muchas ocasiones se les estima más de lo que realmente pueden ofrecer. Como todos los test y todo lo que se hace en forense tiene que estar regido por los criterios científicos primero, luego legales y finalmente jurisprudenciales. Pero dentro de esos criterios científicos tenemos la, la validez, y dentro de las valideces tenemos infinidad de valideces: validez de constructo, validez de contenido, validez convergente, fundamental para el ámbito de la forensía. Y luego tenemos la confiabilidad. La confiabilidad es relativamente más fácil, porque tenemos alfa de Cronbach y TRT fundamentalmente. Y todo eso tenemos que aplicarlo en la evaluación de una persona, la persona X que estamos evaluando. La MPI tiene un rango de edad de aplicación a partir de 19 años, y es verdad que por la complejidad, a las personas muy mayores, cuando incluimos alguna deficiencia cognitiva, sensoperceptiva, pues igual hay que plantearse la aplicación, pero esto muchas veces se soluciona leyendo los ítems. Y esto de leer los ítems tiene doble intención, porque en Forensia evaluamos a partir de tareas de reconocimiento, que son los test, y evaluamos
fundamentalmente, y más importante todavía, a través de tareas de conocimiento que son las entrevistas y la observación y el registro conductual. Y en el caso de que haya discrepancia entre lo que observamos a través de la entrevista y lo que eh, evaluamos a través de la observación y el registro conductual y la información que nos dan los test, debe prevalecer, y esto muchas veces no se tiene en cuenta, debe prevalecer lo que hemos observado a través de las entrevistas. El test, para aquello de la validez convergente que establecíamos antes, que si bien es absolutamente necesaria, muchas veces no se consigue. Y esta es una de las principales limitaciones, no del MBTI, sino de casi, bueno, la gran mayoría de los test. Y es una de las preocupaciones de la psicología en general y la forense en particular, la utilidad de los test. De hecho, en el Consejo General de la Psicología de España hay una comisión de evaluación de test para darle ese rango de validez que muchas veces echamos de menos. Pero dentro de todos los instrumentos que tenemos para evaluar, y fíjense que solo digo evaluar, el MDPI es uno de los más interesantes, de los que más posibilidades ofrece. Ya por cantidad, si son 5, 6, 7 ítems, 567 ítems, que está muy por encima del número de medidas. Cuanto más medidas tenemos, incrementamos. Incrementamos? Incrementamos tanto la confiabilidad como la validez al tener más medidas. Solamente por la cantidad. Luego hay otra gran virtud de este test, porque en forensía no es suficiente evaluar, porque tenemos que ir un poco más allá y tenemos que demostrar. ¿Y qué es demostrar? Demostrar es advertir el sesgo, el posible sesgo. Y en ámbito forense se supone que más del 50% de la información que obtienes está sesgada, el sesgo que utiliza la persona que contesta la prueba. Entonces, evaluamos por un lado y demostramos por otro. Y la demostración pasa por descartar posibles distorsiones, tanto en la línea de la simulación, como en la sobresimulación, como en la metasimulación, y finalmente la disimulación, por aquello que decíamos antes de la validez. En este caso sería invalidez convergente, para determinar hasta en qué punto la persona que estamos evaluando ha simulado, ha incrementado un daño, ha sobresimulado, tiene un dolor de cabeza y aparenta una migraña, o la metasimulación, que es cuando la persona tuvo en un momento un problema de migraña, pero actualmente no lo tiene y le interesa, por las circunstancias que sea, por el contexto jurídico en el que se halla, traer a colación, sacar a reducir esa sintomatología que en un momento tuvo y que a nosotros nos obliga por mandato judicial a demostrar que lo que hemos evaluado no está impregnado por una distorsión. En forensía no valen los falsos positivos, tienes que dar un dictamen y unas conclusiones con lo más parecido a cero de error. Cero absoluto sabemos que no existe, pero es absolutamente una necesidad. Cabe el falso negativo, pero no es bien visto, no es aceptado el falso positivo. Para esto, el test se convierte en una herramienta, pero no en una herramienta ni siquiera la más importante, porque ya les digo que en caso de no haber coincidencia de resultados, tiene que prevalecer siempre lo que tenemos en la entrevista. Pero de la misma forma que no se puede evaluar entrevista solo, tampoco se puede evaluar solo con test. Esto a la hora de concluir el informe pericial, el dictamen, nunca se debe hacer, y eso no quiere decir que no se haga, y te sorprende que personas con mucha experiencia concluyan a partir de la puntuación de un test. Es un error inmenso concluir a partir del test. Esto con respecto a los test generales, con una pequeña introducción que hemos hecho del MDPI. El MDPI es un test antiguo, con
una larga tradición. Tengan en cuenta que esto se utilizó o se empezó a utilizar para evaluar soldados que enviaba el ejército americano al frente, pero no en la guerra de Vietnam, ni siquiera en la guerra de Ucrania ni en la de Gaza, sino en la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual podemos intuir que esto ya está aparentemente bastante anticuado en cuanto a la evaluación clínica, pero para nosotros en la forensía tiene la gran ventaja de que se ha actualizado con investigaciones recientes y publicaciones de hace 15 días. Podríamos encontrar trabajos interesantísimos sobre las virtudes del MMPI a la hora de no tanto evaluar, porque nos da 10 escalas clínicas y bueno, nos da muchísimas complementarias, muchísimas, eh, incluso los Big Five, los 5 factores de personalidad psicopatológica, escalas suplementarias, 42, o sea, tiene muchísimas medidas. Pero más que esas medidas de personalidad, lo que realmente nos ofrece el MBTI son hasta 21 escalas comerciales de estilos de respuesta. Y ya podríamos entrar a evaluar con más profundidad, haciendo diferentes combinaciones con validez forense, insisto, para identificar diferentes estrategias de engaño. No quiere decir que nosotros identificamos una persona con estrategias de engaño que digamos que esa persona está engañando, insuficiente, pero sí que es un indicador, es una hipótesis más para seguir indagando a ver hasta dónde hay una distorsión importante en esa persona que trata de maquillarse, bien porque se atribuye características positivas que no tiene o porque oculta información, y estaríamos en el terreno de la disimulación, que también lo evalúa este test, como lo que decíamos al principio, que es incrementar sintomatología que no tiene con las 3 acepciones, las 3 diferenciaciones que hacíamos en cuanto a simulación, sobre simulación y metasimulación. Esto, en líneas generales, es lo que nos ofrece el MBTI, pero tengamos en cuenta que las versiones comerciales son intereses de las editoriales de los TES, en este caso TEA, para el habla hispana, que cada X tiempo, cada 10, 13, 15 años, saca una versión diferente en la que incluye unas escalas y retira otras. Por eso está interesante utilizar la versión no comercial en el ámbito forense porque te da una visión global con todas las escalas, subescalas de no tanto de personalidad como, insisto, de estilos de respuesta, que es lo que realmente diferencia a este test de los otros que tenemos en el mercado. Y la diferencia fundamentalmente viene dada por la cantidad de medidas que obtenemos. Por eso 557 respuestas, que es otra de las críticas. La mayoría de las personas se plantea, oye, ¿cómo voy a pasar este test si provoca un cansancio previo? Tengo que leerlo. Y esta última idea es la mejor. Para evitar sesgo en la persona, lo ideal es leerlo, para evitar que te quedes con la duda de cómo lo ha entendido los ítems, porque además tiene un problema, la traducción del inglés al español de España no es la mejor, son ítems que están redactados con dobles negaciones, las dobles negaciones al final se convierten en afirmaciones y dependiendo de, primero, el nivel cultural y en segundo lugar, y no menos importante, un posible estado confusional de la persona, que está en error y realmente la persona responde lo que no quiere responder. De modo y manera que la mejor forma de saber si la persona ha entendido este test es leerse. Lleva su tiempo, a veces conviene hasta hacer un descanso, dependiendo mucho de las habilidades de la persona. Pero si lo lees, si tienes la certeza de que lo ha entendido, porque si tiene alguna duda se lo explica. Y yendo más allá a la hora de generalizar los resultados, las propiedades que ofrece este test para la forensía, con el respaldo que tiene detrás de la forensía. En la Universidad de Santiago hay muchísimos estudios sobre las virtudes del MBTI, valorando y validando diferentes tipos de poblaciones. Y con esto termino, porque hay otra mala interpretación que tiene que genera bastante confusión.
es el baremo de los test. Y de esto se ha escrito mucho y se seguirá escribiendo. Pero esto en el fondo está claro que hay que baremar test en función de la población a la que va dirigido. Pero esto en cuanto a rasgos de personalidad. Pero si nos centramos en los aspectos psicopatológicos, un trastorno de estrés postraumático es el mismo, con los mismos criterios, con la misma PK y PS del MBTI, que es lo que el valor a través de una prueba que nos ofrece este test, es el mismo para un soldado que viene del frente de la guerra de Ucrania, una víctima de las represalias de Gaza o un colombiano o una colombiana víctima de conflicto armado. El trastorno de estrés postraumático es universal y ahí pocas diferencias habría que tener entre personas sometidas a situaciones realmente victimizantes y traumatizantes. Otra de las ventajas que tiene el MPI, y termino, porque si no me voy a extender demasiado, es que ofrece interpretación por géneros, diferencia entre hombres y mujeres, y más que sexo, género, la percepción que tiene la persona con respecto a su identidad sexual. Esta es una de las grandes ventajas de la MBTI, porque no es una escala de ansiedad, no puntúa el mismo punto de corte, la categoría de impresión diagnóstica a partir de dos desviaciones estándar, que cuando realmente nos valdría a nosotros para forensia, no es lo mismo una ansiedad, un nivel de ansiedad o una puntuación de ansiedad en un hombre que en una mujer, ¿no? Ahí es otra de las grandes ventajas que ofrece esta prueba. Dicho esto, pues mm, cedo la palabra o hago una pequeña parada para seguir añadiendo más argumentos al Ok. conversatorio. Pues digamos, en este momento, después de escuchar un poco a Ismael, yo tengo unas notas que de pronto no están tan, tan cercanas a esa percepción. En primer lugar, porque sin duda, el uso de cualquier prueba, llámese MMPI, 16PF, requiere una responsabilidad profesional importante. Por eso, digamos, en nuestra legislación, y no estoy segura si el Colegio Oficial Español también lo reconoce así, que es uno de los estándares, digamos, internacionales que se han creado en primer lugar en Europa y que ahora nosotros contamos con un sistema de evaluación de calidad. Considera que solamente los psicólogos están autorizados para hacer el uso, aplicación e interpretación de pruebas. En el uso particular en forense, pues hay unas responsabilidades, digamos, no menores, que no quiere decir que no lo tengan los que utilizan las pruebas en el ámbito clínico, escolar o organizacional, pero que sabemos por primera medida de que tienen unas consecuencias un poco más notables, evidentemente, cuando una persona utiliza esta información en un contexto donde se toman decisiones de esa naturaleza. Acá en Colombia, digamos, nosotros tenemos un criterio de evaluación respecto a la pertinencia de uso y en particular el asunto de la confiabilidad y la obtención de evidencias de validez con la población son importantes en tanto al diseño del estudio a través del cual se sustente el uso. Y pues yo hacía un poco el recorrido histórico de esta maravillosa prueba que además es parte de la cultura, de la construcción de la psicología como disciplina. Y digamos que en la historia esta y otras dos o tres pruebas, uno puede decir, han sido transversales para entender al ser humano y desde 1930 que se creó la primera versión o inicia su desarrollo, vamos a decir que esta prueba ya va a cumplir un siglo y de alguna manera se ha mantenido vigente, eh, a pesar de que hay algunas críticas respecto a sus estudios y en mi caso particular, yo debo decirlo que leer, utilizar el MMPI es un desafío, que cualquier psicólogo que lo utilice como una fuente de información debe entrenarse de manera adecuada
y al menos considero yo debe hacer la aplicación una vez manual y entender sus escalas. Digamos que lo que yo reprocho dentro del ejercicio ético es acudir a las formas automatizadas sin haber verificado antes el funcionamiento. Ahora, en cuanto a esto que referencia con mucha precisión Ismael respecto al uso en no forense, también es importante resaltar que no solamente debe quedarse el profesional dentro de lo que especifica el manual, que técnicamente debería incluir toda la información posible para el uso con las poblaciones, pero que a veces se queda limitado y que es una obligación del psicólogo en el uso en la evaluación acudir a fuentes alternativas como estudios técnicos realmente relevantes que sustenten el uso que documentan los informes técnicos. En mi caso particular, he tenido la posibilidad de verificar algunas quejas de usuarios respecto al uso de esta prueba en algunos contextos para llegar a ciertos diagnósticos y como lo menciona Ismael, sin duda es importantísimo tener fuentes de contrastación para verificar esos posibles simulaciones o verificar de alguna manera o sustentar los diagnósticos. Entonces, he tenido también observaciones respecto a cómo es posible que este psicólogo llegue a una conclusión de un diagnóstico utilizando únicamente la prueba. Aunque para mí son absolutamente valiosas, el psicólogo desde la visión actualizada de ética y desde la visión actualizada técnica en psicometría es el único responsable del uso e interpretación del dato respecto a. Y entonces lo que ha hecho el modelo actualizado en cuanto a validez, en cuanto a confiabilidad, es delegar la responsabilidad técnica al psicólogo. Entonces, en el momento de hoy, sin duda, la confiabilidad, que es una condición sine qua non, es decir, necesaria pero no suficiente para el uso de la prueba, debe ser constatada por el psicólogo y entonces acudir a la información técnica del manual es absolutamente necesario y debe justificarlo dentro del informe. Entonces, dentro de las cosas que yo considero mínimas, que no quiere decir que eso sea una regla de oro, pues sencillamente es un informe forense debe incluir esta información técnica, explicarla para que el usuario, tanto de la contraparte como de la misma parte o el juez, entienda que esta información tiene un porcentaje de error que ha sido demostrado empíricamente y que justifica el uso. Y lo otro es hacerse responsable de la interpretación de esos resultados en un contexto que haya sido triangulado de forma adecuada. Y cuando decimos eso, pues ya lo referenciaba mucho Ismael respecto a mencionar que necesitamos no solamente una entrevista, sino otras fuentes alternas de información y que conocer la prueba implica hacer una revisión cualitativa cuando se encuentran estas evidencias posibles de falseamiento para advertir si existe una simulación, una disimulación o una sobresimulación de alguno de los elementos técnicos. Entonces, sin duda, en las clasificaciones de entrenamiento y todo, el psicólogo requiere tener una formación forense robusta, una formación que le permita identificar los síndromes clínicos y que la prueba no sea el apoyo para ese diagnóstico, sino simplemente una de las fuentes de información. Yo diría, digamos, hay unas cosas que varían en Colombia respecto a Europa, respecto al uso de este instrumento, y es nosotros, infortunadamente, no contamos con eh, unas normas legales que faciliten una distribución un poco más regularizada de un instrumento que no sea solamente una adaptación española. Para mi gusto, en la poca información que revisé para reunirnos el día de hoy, pues me encuentro con que la versión más reciente es del 2008. Y eso pues tiene unas implicaciones técnicas importantes y a veces sabemos que a los psicólogos estos temas de lo técnico, el capítulo de la fundamentación estadística no es el más consultado, ¿cómo decir?, querido del libro, pero que es importante tener en cuenta que
el instrumento como tal, no solamente el MMBI, sino cualquier instrumento, pues tendría que cumplir unas condiciones técnicas para su uso. Y en este caso en particular, cuando uno revisa una versión del 2008, está 6 años antes de que saliera la última versión de estándares de calidad, es decir, no han adoptado ninguna actualización en el manual técnico de referencia oficial. No sé cómo podría uno evaluar eso en los estudios, teniendo en cuenta que a veces hay unas limitaciones en cuanto a ese conocimiento técnico cuando se realiza los estudios. Y entonces, para mi gusto, cualquier instrumento tendría que tener el mínimo de vigencia de estar publicado posterior, una versión posterior a los estándares. En este caso, digamos, ya va a encontrar un nuevo desafío cualquier instrumento que no haya sido actualizado después del 2014, porque ya están a porte de salir la nueva versión de estándares. ¿Eso qué significa? Que en los manuales técnicos deberían incluirse actualizaciones que nos permitieran entender de nuevo ese funcionamiento. Yo no sé, bueno, creo que me estoy yendo demasiado por lo técnico. Caro, ¿tú qué opinas? Pues no sé si fui muy confusa, No, si... a mí sí me gustaría mucho que nos explicaras un poco, porque obviamente yo porque he escuchado un poco en algunas conferencias tuyas el tema, Isma, porque también sabe de psicometría, yo no soy experta en psicometría, sí como que nos expliques muy brevemente qué es eso de la calidad técnica y por qué es tan importante, como para Ok. que... Sí, para contextualizar un poco toda esta información. Pues calidad técnica aún no he encontrado, por lo menos acá en Colombia o de la distribución que yo hago de literatura de psicometría, este término acuñado. Existe dentro de las actividades que hacen los gremios en Europa, en Brasil y ahora en Colombia, sobre valorar los atributos que tiene una prueba para ser usada en un contexto particular. Sabemos que hay un desafío enorme en la evaluación psicológica porque ella tiene un componente sociocultural muy relevante que implica sus interpretaciones en los contextos. Entonces, la calidad técnica hace referencia a esos atributos para el uso en un contexto particular y que ya existen algunos sistemas que los evalúan para decir o aconsejar a los psicólogos su uso considerando que tengan datos de referencia de la población. Si bien decía una frase importante dentro de lo que escuché a Ismael, el asunto de la baremación. La baremación puede ser importante si uno quiere comparar a la población con un referente grupal, pero por ejemplo, para un caso, para el uso forense, yo tengo mis dudas respecto a la utilidad de un baremo. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa saber si esa persona tiene un síndrome clínico y eso lo tiene el 70% de la población o no. Me interesa es cómo funciona en ese ámbito particular para determinar ese juicio forense relevante para la toma de alguna decisión o la sustentación de algún elemento en un ámbito jurídico. Entonces, a mí en Colombia me parece que nos hace falta alfabetización sobre ese tipo de cosas. A los psicólogos no nos ha parecido un poco complejo y a veces basta con decir, esa prueba está baremada para Colombia. ¿Qué significa que esté baremada para Colombia? Pues que tuvimos un estudio con una población colombiana, identificamos su funcionamiento para tener ese dato de referencia. Ahora, ¿para qué me sirve el dato? El dato tiene que ser estudiado de verdad si es pertinente o no incluirlo dentro de un informe. Entonces, cuando hablo de calidad técnica, estoy hablando de la valoración integral de ese instrumento en un contexto para ser usado. Entonces, cuando un instrumento cumple con unos estándares de calidad técnica, significa que tiene estudios de referencia con la población a la que se va a interpretar. Y digamos, es la gran falencia que tenemos en Colombia, mientras que España, que es uno de los productores de pruebas, digamos que se encarga mucho de las traducciones porque allí se ubican las casas matrices y ellos son quienes nos venden sus versiones de instrumentos en muchas ocasiones, a diferencia de lo que se evaluaba allá, aquí sí salen castigados los instrumentos en ese término porque no se hace investigación con población colombiana y no se incluyen los manuales técnicos. O sea, cuando digo se hace investigación oficial desde la misma casa dueña de los instrumentos. Ahora, pues eso tiene una discusión amplísima. Ahora, si existen estudios, lo que nos hace falta es
compilarlos y documentarlos adecuadamente para el uso. Entonces, aquí el desafío para Colombia es encuentre la información que sea relevante y documente a partir de eso su uso para justificar de manera técnica y científica ese uso para esta población. Para mi gusto, pues eso no existe universal. Como te digo, la evaluación tiene ese gran desafío de lo sociocultural, sin desconocer que existen este tipo de herramientas tan importantes y tan valiosas que nos permiten tener una referencia de alguna forma internacional sobre los síndromes. Yo, respecto al uso de la evaluación de la personalidad en el ámbito clínico, tengo muchas preguntas y tal vez, bueno, yo el otro día decía, bueno, aquí se actualizaron o no se actualizaron las referencias de cómo se está llegando a un diagnóstico de síndrome, cuando se han actualizado las referencias internacionales, que generalmente es el DSM, pero no se actualizan los instrumentos al mismo ritmo. Vale la pena preguntarnos, esta versión del MMPI-RF2, ¿a qué versión del DSM se actualizó? Para decir, bueno, esto sí está contextualizado en la actualidad, porque pues existen cambios que son importantes en la evaluación clínica de los síndromes que tal vez a veces no se documentan adecuadamente en los manuales. Por eso tan importante la experticia y las fuentes alternas, ¿no? Yo no quiero decir que esté mal, pero vale la pena que se documenten para Colombia. Ese es, digamos, como un gran desafío que yo percibo siempre, aunque debo confesar que para mi gusto, y no en el caso del MMPI, he encontrado que el 16PF con su versión de 1991 sigue funcionando adecuadamente. Lo que pasa es que no se documenta oficialmente y en ese sentido, eso es un criterio importante, que tengamos estudios recientes que permitan corroborar que eso sigue teniendo vigencia. Me enredé mucho, Carito, no. Creo que ahí ya expliqué mejor. Sí, sí, además, digamos, uniendo lo que ustedes dos han dicho, bueno, primero quiero hacer un paréntesis ahí, es que el DSM también tiene muchas críticas, ¿no? La forma en que se piensa a veces sesgadamente un síndrome, pues el DSM no puede ser el único referente, porque está el CI, pero también hay descripciones en la literatura de síntomas y signos que no se corresponden, no están ni en el DSM ni en el CI, pero están en las personas. Entonces creo que ahí también es importante respaldar esto que ustedes acaban de decir, como un poco la evidencia empírica, y es que encontramos en estudios serios, no como alguna vez te escuchaba a ti, tesis de pregrado, que pueden ser muy importantes para graduarme, pero que no tienen el nivel para poder llegar a respaldar el uso de una prueba. Digamos, yo no puedo decir que mi fuente bibliográfica son 5 tesis de pregrado, porque eso cuestionaría mucho de dónde lo saqué, pero tampoco me puedo ir solamente a que se ajuste o no al DSM, pero sí que haya respaldo en evidencia científica. Eso por un lado, como resumiendo, no sé si lo entendí bien. Lo otro que me llamó mucho la atención y me gustó es el tema de los baremos, y entonces esto se une un poco con lo que decía Ismael de, por ejemplo, el estrés postraumático. Así dentro del DSM-5 lo hayan sacado de los trastornos de ansiedad, pues los síntomas en realidad no han variado mucho entre los diferentes DSM. O sea, existen 3 criterios principales para el estrés postraumático y se presentan igual en casi todas las poblaciones. O sea, no conozco una población donde el estrés postraumático se presente diferente. Entonces, te entiendo que el baremo es para comparar, pero en realidad el DSM también podría usarse para describir con un respaldo algunos síntomas que ya he encontrado en la entrevista, que ese es un poco Es digamos, absolutamente necesario, ¿no? Como decir, para mí la prueba es fundamental porque aporta una evidencia científica al criterio del profesional. Entonces, el profesional siempre será el responsable de la interpretación, de la búsqueda de la respuesta a su hipótesis y de la justificación técnica. Y entonces esa incluye estos dos grandes criterios
psicométricos, que es la confiabilidad, y entonces para el ámbito forense debe ser riguroso en documentar cómo se calcula y por qué es importante que este instrumento sí le va a permitir medir esa Ujú. magnitud. Y lo otro es las evidencias de validez que sí sustentan que eso existe al resto de la población, más allá de Ujú. la documentación técnica, bueno, científica, que es súper valiosa, pero la prueba es solamente una plataforma para toda esa otra construcción que hace el evaluador dentro de su hipótesis, dentro de eso, y pues lo que tú dices es absolutamente valioso en términos de ese punto de referencia que ha sido tan importante históricamente y que debo decirlo, en este momento yo no he revisado el manual del MMPI, he revisado el 2, pero que a veces ni siquiera se hace explícito. Estos son los modelos de medición, deben incluir explícitamente sus referentes conceptuales. Lo que tiene el MMPI, a diferencia de otros modelos no tan, bueno, digamos, a mí me encanta este porque tiene una trayectoria, ya va a cumplir un siglo y ha demostrado que es vigente. Que me disgusta que no sea documentado adecuadamente, y eso a quién corresponde, a nosotros, los profesionales que lo usamos y que no hemos tenido la capacidad para unir y agregar todas las evidencias y permitirnos un uso más robusto. Pero quisiera decir es que realmente el referente sociocultural que ha venido cambiando no se ha documentado, pero la fortaleza de este instrumento está en que en el momento en que se construyó, la evidencia o el enlace empírico fue el sustento metodológico, y es tan fuerte que ha funcionado y se mantiene vigente. Lo que nos merecemos nosotros como psicólogos en cualquier contexto es tener rigurosidad respecto a cómo usamos nuestros instrumentos y los documentamos para hacernos un poco más fuertes en términos técnicos en el uso de las pruebas. Es eso lo que yo quería resaltar. Ok, gracias. Voy a hacer también una cosa y le voy a dar paso a Isma para que complemente esto y ahora les voy a hacer otras preguntas. Digamos, suele pasar mucho entre psiquiatras y psicólogos que el psiquiatra defiende mucho como única herramienta de evaluación la entrevista. Creo que la prueba, quiero que ustedes me digan qué opinan. En esto le voy a dar paso a Ismael, pero quiero que me digan qué opinan, pero también Ángela, si lo puede completar, siento que la prueba ayuda un poco a superar ese juicio clínico y ese sesgo que puede darse en la entrevista, porque la sola entrevista no me permite a mí, por ejemplo, contrastar esto que decía Ismael de la simulación, la sobresimulación, la metasimulación o la disimulación. Hoy estamos hablando del MMPI, pero ¿por qué? Porque es una prueba que creo que es muy importante para el campo forense, pero pues es el uso combinado de multimétodo, como decía Ismael, o sea, es la entrevista, las pruebas, la observación, la revisión de historia clínica, o sea, es un tema, la evaluación debe ser amplísima en el campo forense para que no se quede con yo plasmo en un informe la perspectiva a través de una entrevista del evaluado y no más. O sea, no me quedo con cómo contrastar eso. Entonces, creo que la prueba permite un poco superar esa observación de que solamente obtengo de la entrevista. ¿Qué opinas, Isma? Ángela lo definió, claro. Ángela habló de triangulación. Es necesario triangular. Forense no se puede evaluar si no triangulas. En clínica sí, ya decíamos la evaluación, el diagnóstico, habría que diferenciar entre lo que es diagnóstico y lo que es evaluación. La evaluación es forense, el diagnóstico clínico, el diagnóstico es un consenso de criterios que el, la persona, el profesional, y en este caso sí que tendríamos que incidir en que debe ser pues, psiquiatra o psicólogo, o sea, profesionales de la ciencia del comportamiento, de la ciencia médica orientada al comportamiento, son los que están facultados ya no solo para pasar la prueba, sino para lo más importante, lo que dijo Ángela, la interpretación es más importante. Si tenemos que ser escrupulosos a la hora de aplicarla y saber que la persona ha entendido el, 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 el ítem en toda su amplitud y no le queda duda a la hora de responder, imagínense lo cuidadoso que hay que ser a la hora de interpretarlo. Obviamente, claro, es necesario, es fundamental
la evaluación forense sostenernos en la prueba. Y en este caso, si tenemos la posibilidad de utilizar el MDPI, el mejor de lo que tenemos en el mercado con diferencia, no está muy por encima de otras posibilidades, aún con todas las críticas que le queramos hacer, porque ahí tampoco podemos evaluar solo con el MDPI, o sea, ni una cosa ni la otra. Tenemos que utilizar estos dos criterios donde hagamos esa evaluación que decía antes Ángela, cualitativa y no solo cuantitativa de las puntuaciones significativas del test. Lo que está claro es que lo que ha permitido el crecimiento de la ciencia forense en los últimos 10 años es la aplicación de términos y conceptos psicométricos a las evaluaciones. O sea, sabemos hoy en día que una puntuación T por encima igual o superior a 70, eso es casi exclusivo, y quien puntúa ahí tiene la categoría de la impresión diagnóstica, pero no diagnóstico. No podemos ir con eso y aplicar las categorías de la Organización Mundial de la Salud o de la APA, cuando el DSM, la S esa es estadística, la S es de estadística, y se incluye o se excluye del listado de enfermedades por la frecuencia de aparición que tenga el clínico, con lo cual esa es otra importante limitación de la que hablaba hace un momento, Caro, de los manuales de clasificación de enfermedades mentales, en este caso de la APA, y los de los CIE tienen el mismo defecto, son por el clúster que utilizan se hace fundamentalmente en Estados Unidos, y se agrupan y se meten ahí. Y de la misma forma que entran, si no hay una frecuencia clínica que esa S de estadística sea significativa, también sale, con lo cual tenemos un problema. Pero vamos a centrarnos en la prueba, vamos a centrarnos en el MDPI, que es lo que realmente creo que nos ocupa. Podríamos hablar largo y tendido, pero tenemos otro problema, que también las editoriales sacan, revisan, porque necesitan vender. Imagínense que estuviésemos vendiendo el mismo test que como nos dijo antes Ángela, se acuñó en 1930, vendiéndolo en 2024. La editorial tendría que cerrar, con lo cual pues sacan revisiones, añaden, ahora tenemos el MDPI, el RF, que no soporta el mismo rigor científico del MDPI-2 tradicional de toda la vida. Han reducido ítems, ya les dije al principio, y empecé diciendo que cuantas más medidas tenemos, más confiabilidad, más confiable es el instrumento, y si quitamos ítem y encima nos inventamos escalas, luego estudios correlacionales ven que no hay correlación. Incluso hay algunas de las escalas clínicas, hay algunas que correlacionan negativamente en el RF con respecto al MDPI-2 tradicional. Con esto, ¿a dónde les quiero llegar? Hacer llegar es a la necesidad, y Ángela lo subrayó perfectamente, a la necesidad de conocer el test. Es imposible aplicar el MDPI si no tienes un manejo y un conocimiento importante del instrumento, porque si no vas a hacer un auténtico disparate, porque es el más complejo, el más difícil de interpretar de todas las pruebas psicométricas que tenemos, y no se limita únicamente a sacar 4 escalas significativas. Tienes que correlacionarlas todas, y para eso están los famosos perfiles del MDPI, que con 2 o 3 perfiles significativos clavas, y lo clavas perfectamente, pero eso conlleva un conocimiento previo del instrumento. Y luego, pues volveríamos a lo que también Ángela comentó, y permítame que me repita mucho nombrando a Ángela, porque la verdad que lo dejó muy explícitamente expresado, es eh, los- las comisiones de valoración de test, que en el Consejo General de la Psicología desde 1995, y hace muchísimo tiempo, vamos para 30 años, existe una comisión formada por psicólogos y psicólogas procedentes fundamentalmente del ámbito académico, que esta es otra limitación importante, porque fíjense que el académico está evaluando lo que luego se va a utilizar en la práctica, y si no tiene esa visión de praxis, ya la comisión está viciada. Pero lo cierto es que tiene una larga tradición desde 1995, donde
procedente también o impregnado por una corriente holandesa, israelí, donde tienen una larga tradición, elaboran y evalúan los test que se editan en España con la finalidad de ayudar a los profesionales a tomar decisiones en el uso de test, brindándole información acerca de la calidad y la cualidad mediante criterios teóricos, prácticos y fundamentalmente psicométricos, porque es lo que realmente le da la contundencia al trabajo, tanto clínico, pero fundamentalmente, y por lo que nos ocupa y por lo que más conocemos, en el ámbito forense. Bien es verdad, bien es verdad que, como dije al principio, el instrumento no debe ir más allá de ser una remedida. ¿Qué es una remedida? Es volver a medir lo que ya hemos evaluado en las entrevistas, y hablo en plural porque lo ideal es hacer más de una entrevista. Pero es importante tener en cuenta ese aspecto de remedir, porque, y sobre todo cuando se empieza a trabajar en forensica, tenemos dos aspectos que aparentemente se contradicen. Necesitamos el aporte del test para saber que lo que estamos haciendo está medianamente bien, o por lo menos no está mal, pero a su vez también en un test tan complejo como este necesitamos tener un conocimiento generoso, un conocimiento importante de la prueba, porque si no hacemos interpretaciones absolutamente descontextualizadas, basadas y fuera de lugar, que lo que conllevan es error en la medida, porque ese es otro aspecto, error de medida, más que otra cosa que contribuya sobremanera a identificar, en este caso, un trastorno de personalidad, y en la mayoría de las ocasiones, que la mayoría de las peticiones en el ámbito penal, cuando hay víctimas, pues se limitan a evaluar, a responder a la petición de evaluación de daño psicológico primario, daño psicológico secundario, que para eso el MMPI es muy bueno, aún teniendo en cuenta, y enlazo con lo que decía al principio, como empecé, de que el MMPI es susceptible de ser simulado por personas en condiciones de laboratorio entrenadas para simular hasta en un 50% un daño primario. Y si al daño primario le unimos el secundario, la capacidad de simulación incrementa hasta un 70%. Entonces, imagínense si el mejor instrumento es susceptible de ser alterado o adulterado de esta manera, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuánto tenemos que mejorar en las pruebas y sobre todo aplicando rigurosamente lo que tenemos, y más que aplicar, que es que aquí sí que es muy importante interpretar, saber interpretar lo que hemos obtenido con esa medida, que puede estar llena ya de error de medida, y luego al error de medida le añades la distorsión de la persona. ¿Qué es el error de medida? ¿Cuánto se desvía de la desviación que tiene ese error con respecto a la media poblacional a la que nos estamos refiriendo? Y por eso es tan importante lo que hablaba antes, Ángela, de los baremos, y con esto termino esta parte para no extenderme mucho. Por eso es tan importante los baremos, que deben incluir baremos de diferentes poblaciones con ese aspecto sociocultural tan importante. Pero a veces en los test ocurre que te dice que está baremado con población X, vamos a poner colombiana, y luego revisas el manual, la letra pequeña del manual, lo que decía Ángela, y te encuentras que la población con la que se baremó no es significativa. Te encuentras una N de 80 personas, de 60 personas. Eso no es representativo de nada, porque igual de nada tiene que ver una contextualización sociocultural de Bogotá con uno de La Guajira, Ok, por ejemplo. perfecto. No, ese tema es un tema que podíamos hacer todo una... Ahí sí que podríamos hablar largo y Sí, tendido, no, porque eso es yo inabarcable. sí, yo quisiera agregar solamente una cosilla, y es respecto a esta discusión entre la óptica que asume la psiquiatría y que asumimos los psicólogos, es el valor fundamental que da las pruebas a nuestra disciplina, en términos de ellas son las que nos convirtieron en ciencia,
y a través de ellas hemos construido y cimentado la disciplina. Y creo que el valor diferencial que ven los psiquiatras ahí es en la auscultación. Entonces, digamos que para mi disgusto, la prueba es una parte fundamental. Sin duda, el diseño del MMPI, que tiene muchas cosas intuitivas desde el inicio, permite controlar parte de esa distorsión y que sin duda el ojo clínico del evaluador es tan relevante y por eso digo, existe una clasificación para el entrenamiento y uso de las pruebas, que es el objeto inicial desde el cual se construyen los sistemas de calidad y en este particular está en el nivel más alto. Es decir, no se esperaría que un psicólogo recién egresado sin un entrenamiento clínico pueda utilizarla, ya sea para el diagnóstico o no. Se necesita una formación técnica robusta para el uso de este instrumento y sobre todo lo que yo quisiera hacer énfasis es respecto a sus escalas de control, respecto a la simulación, a la validez de la respuesta, a la genuidad son un punto de pare o siga en la interpretación, que no puede ser descuidado por quien lo utiliza, sobre todo en el ámbito forense, teniendo en cuenta las implicaciones. Y decir, en este caso, considero tan relevante que además el informe debe incluirlo y documentarlo adecuadamente. Infortunadamente, como menciona Ismael, hay cosas que los psicólogos nos ha parecido un poco complejo, tal vez no hemos tenido la suficiencia para entender la importancia de leer el capítulo técnico y decir sobre la pertinencia del estudio. Ya está ahí el tamaño de la muestra, pero en particular el desafío para una prueba como el MMPI-2, revisado o no, es debo incluir muestras clínicas en los estudios de sustentación de confiabilidad y de validez para decir que eso que estoy diciendo allá sí es. Y entonces ahí hay unas dificultades en términos logísticos de tener las muestras, de garantizar los tamaños, de verificar los tiempos en los estudios de confiabilidad que tienen unas limitaciones en particular porque los métodos implican la toma y la retoma de información y entonces en ese transcurso de tiempo se me pierde una partecita de la población y entonces a veces los psicólogos no le ponemos cuidado. No quiero referirme específicamente al MMPI, pero sí, por ejemplo, al 16PF, que es una de las pruebas más utilizadas en el mundo y que se ha traducido a 161 idiomas y que lleva también una trayectoria un poquito menos extensa que el MMPI, pero que no deja de ser un referente internacional importantísimo y cultural. Pero debo decir que en los manuales que nos distribuyen, por lo menos para Colombia, con la adaptación española inclusive, ni siquiera se documenta un estudio de confiabilidad para la población española. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nos quedamos en el de 1948 y asumimos que el que tomaron con una muestra estadounidense hace más de 50 años sigue sustentando la confiabilidad. Es un desafío, no es un asunto menor, pero es decir, nosotros debemos ser más exigentes con lo que compramos, con lo que usamos y verificar esa confiabilidad. ¿De quién es esa tarea de hacer el estudio? Pues es una gran pregunta que no sé quién la pueda resolver, pero decir sí es importante que la confiabilidad se documente, no por lo menos con 15 años de anticipación, no más de eso, porque el resto de cosas sucedieron en una época y en un contexto con personas absolutamente diferentes y que tal vez esa misma confiabilidad nosotros tendríamos que pensarnos en esa estrategia, sobre todo para este tipo de herramientas. Me encantaría que existiera un movimiento donde todos los que lo utilizan documenten al menos el uso con el único caso para ir sustentando esa confiabilidad y su validez a lo largo del tiempo. Esa, digamos, es una observación que tengo para todos los instrumentos en general, pero que además cuando nosotros en Colombia usamos una prueba desde un manual español, no lo revisamos y no tenemos en cuenta esto, porque a veces no debemos decirlo abiertamente, no somos críticos en mirar si ese tamaño de muestra sí justifica técnicamente, estadísticamente que eso sea significativo. Entonces, digamos que nos hemos quedado limitados en esa parte, nos hemos confiado de mucho de lo que hacen las casas editoriales
hemos descuidado lo que se hace en el ámbito académico y práctico, sobre todo del uso real en los escenarios, y que creo que en lo forense nos merecemos tener esa documentación un poco más, yo no sé cómo decirlo, pero tal vez tener una forma de compilarla para que todos la podamos consultar y seguir utilizándolo con mucha más rigurosidad técnica. Pero sí, creo que la diferencia entre la observación que hace el psiquiatra del uso de la prueba y lo que hacemos nosotros está basado en que esa herramienta que se ha construido como prueba tiene una sustentación estadística que le da esa robustez en términos científico-técnicos que no debe ser descuidada sin que se considere como el único elemento relevante. Siempre será la observación desde la mirada del experto entrenado, del que es capaz de interpretar ese contexto, del que es capaz de analizar esas posibles evidencias del comportamiento de la persona respecto a al simular o no simular y de su efecto en el contexto de la pregunta jurídica. Pero no sé, Carito, Hay ya dos ahí me cosas tuve. ahí, no, hay dos cosas ahí como que quiero resaltar. Una, yo hago muchas veces esta analogía y ustedes me dirán si estoy equivocado o no con la medicina y es ningún médico, digamos, el neurólogo, cardiólogo, médico general, hace el diagnóstico solamente con la observación. O sea, el médico siempre manda a hacer pruebas adicionales Exacto. de resonancia magnética, de laboratorio, porque necesita información complementaria y yo siento que un poco a la psiquiatría le hace falta eso. La psiquiatría sí es muy solo de observaciones. Yo no veo a un psiquiatra nunca mandando a hacer una prueba de laboratorio para ver si la persona tiene ansiedad y hay pruebas que me sustentan eso. Incrementos en cortisol o estas cosas me pueden ayudar a mirar si realmente, por ejemplo, una persona está con niveles altos de ansiedad. Eso solamente por un ejemplo, y entonces, para completar, ¿por qué es tan importante la prueba? Es porque ayuda a triangular, como decían ustedes, y a tener una visión un poco más sólida y objetiva de la realidad que estoy estudiando en un momento determinado. Dos, siento que hay una cosa acá que no han mencionado como con tanta fortaleza. Han dicho mucho el conocer técnicamente la prueba, pero como hablábamos un poco antes de empezar el programa con Ismael, el psicólogo no es testólogo. Entonces, no solamente basta con mirar la prueba y conocer la prueba, que es muy importante, sino con saber de psicología, de psicopatología, porque no, de nada me sirve una prueba si yo no entiendo un síntoma a qué corresponde y de dónde, más allá solo, no sé si me va a entender, más allá de solo la calidad, yo a veces siento mi crítica a los psicólogos y a las formaciones en forenses que a veces se quedan mucho en si aplicó el protocolo, si aplicó la guía, si aplicó esta herramienta que es rígida y no se preguntan, bueno, ¿y qué tanto sabe este psicólogo de psicología? Por ejemplo, para hacer análisis de credibilidad del testimonio, pues yo no puedo saber solamente la herramienta, sino que tengo que entender cómo funciona la memoria, cómo evoluciona la memoria con el tiempo. O sea, si no realmente tampoco estoy mostrando que soy psicólogo. Y eso es lo que creo que le falta a muchos psicólogos. Se quedan obsesionados con aprender a manejar una prueba y son buenísimos interpretando literalmente lo que dice el manual de cualquier prueba porque lo he visto en los informes, pero de psicología no aportaron absolutamente nada y entonces también se van al otro extremo, de saber mucho de una prueba, pero cero de psicología. Y eso es una preocupación que para mí es importante. ¿Qué opinan ustedes de eso? Bueno, claro, obviamente es así, no basta no basta con aplicar la prueba e interpretarla, sino adaptarla a la persona que estamos evaluando. Esa es Sí. la clave. Si bien la toma de decisiones de una evaluación corresponde al profesional de la psicología y no a la prueba psicológica que utiliza, sus decisiones tienen que estar o deben ser tomadas con base a una información de calidad. Tiene que conocer no solo la prueba, sino conocer el caso. Y en este caso, como valga la expresión, como bien decía, no es suficiente con ser testólogo. La- Hay que, o debe, y tiene, más que debe, tiene que ser psicólogo o psicóloga. Eh, Está claro que la calidad de la prueba es clave para tomar una buena decisión, pero no es suficiente.
Todas las partes implicadas en el proceso evaluativo son igual de importantes, por eso y por ese motivo, aunque se aborda la evaluación de calidad de los test editados, también es necesario hacer una breve referencia al rol fundamental del profesional de la psicología que realiza, en este caso, la evaluación forense, el diagnóstico que decíamos en clínica, pero tan importante como eso es la persona a la que estás evaluando, tiene que contextualizar, y esto yo creo que ya ha quedado subrayado a lo largo de nuestras diferentes intervenciones, de que es bastante más complejo que aplicar e interpretar una prueba. Ojalá fuera tan sencillo, entonces no estaríamos hablando de comportamiento humano, sino estaríamos hablando de otros aspectos. Y incluso no sería tan necesaria la psicologización de la justicia, porque los propios juristas e incluso hasta la ciencia médica que no utiliza pruebas, como ha quedado resaltado a través de las diferentes intervenciones, no tendría que llegar a, a complicarnos la existencia buscando diferentes interpretaciones a las pruebas, y las comisiones deontológicas, como a la que pertenece Ángela, de deontología y bioética, estarían libres y mucho más liberadas de casos por mala praxis a la hora de utilizar test o no utilizarlos, o utilizarlos mal, o solamente utilizar test, o solamente utilizar entrevistas, o hacer informes a través de observación y registro conductual, casi a partir de las corrientes, la fenomenología del siglo XIX. Ujú. Está claro que todo tiene que ir hilvanado, pero sin embargo, a pesar de que empecé subrayando de que el test está sobredimensionado en la mayoría de las ocasiones, también el test tiene que ser una fuente importante de la obtención de la información que obtenemos en el ámbito forense, porque sin el test tampoco se puede evaluar, y tendríamos que utilizar validez convergente. Me repito mucho con este tipo de validez, porque si bien estamos hablando del NDPI, me encanta muchísimo que en Colombia se vuelva a hablar de 16PF, que hubo una época en la que estaba un poco defenestrado por diferentes estudios que se hicieron en Colombia. Se le restó mucha validez, pero es una prueba mm, que complementa, es complementaria, y mide rasgos, no mide psicopatología con el NDPI, y de hecho el sistema de evaluación global, el CEF, que es de los mejorcitos que tiene ahora mismo la psicología forense para evaluar daño, que es en realidad el 90% de las peticiones que recibimos en los juzgados, se complementa con esas dos pruebas. Bueno, en realidad son tres, para obtener validez intermedidas e intramedidas. La intermedida es con el NDPI, con el 16PF y el SSL90, que son test que tienen la gran ventaja de indagar mucho en los estilos de respuesta de la persona para saber hasta dónde esa famosa distorsión, que es la razón de ser de la forensía, está prevaleciendo o no, o la tenemos bien controlada, por lo menos a través de las pruebas. Eso no quiere decir que en la entrevista haya una distorsión tan importante que nos provoque una descompensación, una desregulación de todo lo que hemos obtenido. Y con esto, pues creo que cierro mi capítulo y dejo la puerta abierta para más preguntas, más debates, e incluso incidir o insistir en la necesidad del conocimiento de las pruebas. Eso sí que es fundamental. No se puede evaluar sin tener un conocimiento bastante riguroso de lo que estamos evaluando, con todas las limitaciones que le queramos poner, que las tiene, obviamente las tiene. Ujú. No hay una prueba, ninguna prueba que nos permita evaluar solamente a partir de la prueba. Ahora, hay una cosa que quiero de un ejemplo de varios casos que he visto acá en Colombia. Me imagino que en España podría llegar a pasar, y rápidamente, antes de interrumpir a Ángela, que creo que iba a decir algo. Y es
No, por ejemplo, porque en el MMPI, y esto quiero que es importante, y no es en la parte penal, sino en la parte también de familia, no porque en el MMPI, por ejemplo, aparezcan rasgos narcisistas, rasgos psicopáticos, rasgos antisociales, que realmente la prueba no te va a decir es narcisista, es psicópata, ninguna prueba te dice eso. No por eso yo puedo decir, no porque la prueba me lo dice además que tiene rasgos, yo no puedo decir que por eso un papá o una mamá son buenos o malos papás, porque eso es una de las tantas contribuciones a las características de ser papá o mamá. Y yo he visto aquí muchas personas sustentando un informe basado solamente en que en la prueba salieron ciertos rasgos y eso hace que no deba obtener, por ejemplo, la custodia o la custodia compartida además, y creo que ahí hay un riesgo del uso de la prueba y es, como decían ustedes, sobrevalorarla, sobredimensionarla y usarla para, de manera perjudicial para la población, para nuestros usuarios, que son las personas que evaluamos, y nuestros usuarios, que es el sistema de justicia, en realidad que es hacia donde nosotros debemos dirigir la atención, ¿ya? No sé. Pues yo quiero decir algo y digamos, yo fui muy enfática a lo largo de todas mis intervenciones en señalar la necesidad, que pues decirlo así es absolutamente necesaria para el uso, de que la persona, el profesional esté entrenado y tenga un nivel que le permita utilizar esta herramienta de manera adecuada, porque la interpretación es responsabilidad del profesional. La norma en Colombia y en muchos países dice es el psicólogo el autorizado. ¿Por qué? Porque presupone un entrenamiento disciplinario, una formación específica para eso. La testología sí es una realidad de muchos de los profesionales que no han entendido que el uso de la prueba es un acto ético, ético con el evaluado, ético con el usuario, porque dispone de su intimidad a una valoración y por eso es reprochable el mal uso de la prueba en términos de su uso intencionado, no dar un diagnóstico sin suficientes evidencias. O sea, no es la única fuente de información para llegar allá. Otra es la extralimitación en la interpretación y por eso digo es un acto de ética. El uso de la prueba bien utilizada es un acto de ética reconociendo uno las limitaciones y la responsabilidad del usuario profesional que debe tener la suficiencia técnica y la competencia para hacerlo. O sea, no descuidar ese punto y por eso decía, hay clasificaciones, hay entrenamiento y digo yo, lo mínimo que uno espera de un profesional en todo el sentido de la palabra es que entienda que la aplicación es parte de la medición en términos de el del diseño, la forma, las instrucciones, el tiempo, las condiciones deben ser respetadas para garantizar que lo que yo utilizo de la referencia del uso técnico que hay en ese manual es extrapolable a la situación de este individuo. Por eso digamos que aunque existen entrenamientos en el uso de pruebas que cualquiera, entre comillas, dice, ay, eso lo puede hacer cualquiera, pues lo puede hacer cualquiera, pero entrenado, siguiendo las condiciones. Entonces la prueba tiene tres componentes y uno es la sustentación técnica conceptual, que es la que hace que exista una medida planteada y justificada como un sistema dentro de esa evaluación. El entrenamiento de la persona que hace la aplicación y la interpretación, la calificación hace parte de eso, debe ser consecuente con reconocer que existe un procedimiento que se explica y que se justifica técnicamente para decir que esa categoría o esa magnitud, que se puede ser un número, que puede ser con 2 decimales o no, existe dentro de una escala. Esa partecita de la objetividad está sustentada tanto en la aplicación, la calificación y el sustento conceptual. Entonces es un trípode y por eso yo cuando hablo de pruebas digo que son una tecnología, pero esa tecnología solamente puede estar al alcance del uso de un entrenamiento especializado. Por eso digo, es tan relevante y por eso lo considero en la rigurosidad como un acto de ética
ética con la persona que dispone de su proceso de evaluación. Ahora que los intereses en algunas situaciones implican interpretarlo y triangularlo con otras fuentes de información, y me encanta eso que habla Ismael respecto a usamos tres pruebas distintas y a partir de esa hay una confrontación, y la confrontación puede decir, esta persona no es consistente en su respuesta y la observación en la entrevista y de las fuentes alternas no dio a esto, pues vale la pena, esta técnica tal vez no funcionó acá, vamos a implementar una que sí funcione. La responsabilidad del diseño de evaluación, el uso y el abuso es del profesional, y que en el caso de los instrumentos que tienen estas posibilidades de extender una interpretación de algunos rasgos que puedan ser o no patológicos, pues deben ser limitados. Y a veces creo que en el sistema lo que pasa es que el otro no entiende que eso no es suficiente. Entonces es una alfabetización no solamente para los psicólogos, sino para los abogados, para las personas evaluadas, de que eso no es suficiente. O sea, creo que un profesional que utiliza esta información de manera limitada para hacer pensar cosas o hacer un mal trabajo, debo decirlo como mal trabajo en un informe, pues es reprochable, y por eso hablo de esto como un acto ético. Sí, Ujú. entonces a veces hemos limitado esa interpretación, a veces pensando, porque incluso aquí en Colombia ahora el SENA está haciendo algunas formaciones técnicas y existe el aplicador de pruebas, pero es porque nosotros como psicólogos no hemos construido ese estatus y ese discurso en la comprensión de los otros, de la relevancia que tiene este acto de evaluación, que sin demeritar absolutamente a nadie, es necesario que el psicólogo le dé la categoría que debe tener en términos generales, ¿no? Y que la prueba pues no será la única herramienta, pero es muy valiosa, es importante porque a diferencia de la óptica de la psiquiatría o de la medicina en este ámbito de la psicología, pues es la que sustenta, porque ahí posiblemente el médico puede tener un sesgo y hacia allá atendió, pero si resulta que ese sesgo coincide con lo que los estudios que sustentan la prueba dio, bueno, gracias, esto es una evidencia que dice que no lo está haciendo mal en su interpretación. Pero también decir, bueno, a veces no funcionó tan bien, debería yo evaluar otra técnica, otro diseño de evaluación y no quedarme solamente en lo que me dio la prueba. Eso era, digamos, lo que yo quería resaltar de todo esto, y sobre todo con el MMPI, que es absolutamente valioso. Yo creo que podíamos hacer toda una tarde de mirarlo con mucho detalle para hacer cosas, pero Pues súper. la idea es que luego hagamos, digamos, ya realmente un taller sobre esto, pero hoy quería como un abrebocas. Solamente, yo casi que para ir finalizando, hay una cosa que tengo una, una duda que siempre he tenido, sobre todo en la parte forense, y es si en el informe, y hay, primero, si hay alguna norma, regla, ética, demás en el manual que diga que cuando nosotros hacemos un informe, obligatoriamente tenemos que copiar y poner todos los perfiles. Por una cosa que ustedes han dicho, y es que la prueba, por ejemplo, en una prueba como en el MMPI que tiene tantas escalas, yo puedo aplicarla toda, pero para mi evaluación solamente son importantes 3 o 4 escalas. Yo la interpreté toda, pero porque hay información del MMPI, lo decías tú ahora, Ángela, no sé si yo lo interpreté mal, hay información muy personal, muy íntima, que puede salir revelada en el test que no es necesaria para el caso. Y entonces yo no tengo que poner toda la puntuación como dice el manual, porque esa interpretación me sirve a mí, pero al momento yo de usar la interpretación, no es que yo la quiera usar para manipular, sino porque hace parte de mi objetivo. Entonces, por ejemplo, voy a mirar daño psicológico. A mí qué me importa si tiene rasgos narcisistas o no, porque puede, claro, eso puede incrementar o disminuir. Soy yo la que tengo que decidir cómo lo uso bien. Pero es que yo veo que la gente copia el perfil entero, y yo digo, esto puede revelar información que inclusive está violando la intimidad de una persona, porque esto va a quedar en un informe que probablemente va a conocer mucha gente. Entonces creo que también ahí hay un tema que no se discute ni se debate, y es cuál es la información real que yo debo poner en el informe. ¿Qué opinan de eso? Carol, lo relevante para el caso, lo has definido. Lo relevante para el caso son las puntuaciones que tú interpretas
Y en el caso del MPI, lo que dijimos antes, lo plenamente interpretable, una T superior a 65, igual o mayor a 65, pero la categoría, el rango de la impresión diagnóstica, T igual o mayor de 70. Eso es lo que vas a interpretar. De nada te vale colocar ahí, mm, pues qué sé yo, 70, 80 escalas cuando no las has utilizado ni las vas a utilizar. Y en el caso de que tu examen, perdón, tu informe se someta a contradicción, que es la razón de ser del informe pericial psicológico forense, la persona que va a someterlo a contradicción se va a centrar en las puntuaciones significativas. Si se centra en las otras, obviamente la replicabilidad está mal hecha. Eso sí, dar las puntuaciones T de las escalas que interpreta, de las verdaderamente significativas. Y si luego en el juicio o alguien quiere ver en la hoja de respuesta, pero en la hoja de respuesta no, el perfil de la prueba corregida, pues se facilita, pero en el informe, como bien dice, es algo que aunque ponga que es privado, sabes que eso rueda por ahí y una de las razones de ser de la psicología, de la buena praxis psicológica, es no estigmatizar y no revictimizar. ¿Para qué vas a sacar todas las respuestas del cuestionario si tú vas a interpretar únicamente las que son absolutamente relevantes? Una puntuación T superior a 70 que está con un percentil por encima del 75 o incluso más. Perdón, T70 es percentil 97. Ok. ¿Tú qué piensas, Ángela? Yo lo único que agregaría es, aquí hay una pregunta más a fondo y es, ¿cómo construye esta profesión, el profesional, las hipótesis de trabajo? Es decir, ¿en qué momento se dice que tiene que incluir todas las escalas del perfil del MMPI? Ahora, digamos, pues yo no sé si es un criterio no invalidante para ser cuidador de un bebé o de un hijo que tenga un rasgo de personalidad X o Y. Eso es lo importante, es la pregunta que yo haría de fondo. ¿Por qué lo incluye o no? Es la forma en la cual debería justificarse dentro del informe y claramente la confidencialidad de la información. Como digo, nosotros en psicología, la evaluación tiene que ser cuidadosa tanto del secreto profesional de la información que no debería ser puesta a disposición imposible, digamos, dentro de un ámbito jurídico cuando sea relevante o no, y sobre todo de pensar en esa vulnerabilidad de la persona y que la hipótesis esté bien construida. La gran pregunta es, ¿para qué yo quiero saber si es narcisista o no? Yo lo que necesito es justificar por qué puede ser un buen cuidador o no. Y entonces todos los narcisistas no podían ser papás, ¿o sí? Esa es una Sí, gran pregunta que vale la pena, pero que de pronto en el ámbito se va, o sea, por eso digamos, ese tipo de cosas que a la luz del criterio pueden ser malintencionadas para, esa es la ética dentro de la evaluación. Cómo construyo yo la hipótesis, qué me justifico, qué no justifico y de todas maneras las limitaciones. Creo que sigue siendo un tema de gran importancia que por más años que lleven de experiencia, las personas revisen eso con cuidado y lo documenten apropiadamente. Entonces, sí, lo que tú dices, lo relevante para la evaluación, la hipótesis de trabajo, que pues puede que no funcione o puede que sí funcione, y vale la pena que esa persona que hace la evaluación en el ámbito forense sea tan ética de informar a los evaluados, de decirles voy a trabajar de esta manera y que ellos puedan dar una aprobación, porque muchas veces se someten a evaluación y no entienden cuál es la hipótesis de trabajo que tiene este psicólogo y cuando uno encuentra, sobre todo en el ámbito que yo estoy, que es el ético, con cosas que realmente no sabían que iba a suceder en esa evaluación y que iban a desembocar en un diagnóstico clínico que posiblemente no tiene nada que ver con la intención de la evaluación en términos de acreditarlo o no como mamá, buen cuidador. Entonces, son elementos importantes que deben cuidarse y creo que alfabetizar sobre todo a los evaluados, alfabetizarnos nosotros mismos respecto a las limitaciones que tenemos en ciertas cosas, porque nosotros los psicólogos a veces esa partecita no nos la enseñan tan clara en el pregrado y salimos a hacer especializaciones, formaciones y todavía esas cosas siguen siendo consulta y vale la pena alfabetizar. Nada más espera.
Bueno, pues muchas gracias, muy interesante. No me quiero extender más porque si no les vamos a resolver todo, no vamos a dejar nada para el taller que queremos planear sobre MMPI y su uso forense ya particular. Tengo muchas preguntas, me encantaría seguir hablando del tema, pero quiero que la gente los vea, los escuche, entonces si nos extendemos mucho, nadie se va a ver el programa completo. Al principio olvidé decir que pues este espacio, digamos, ha sido planeado desde la Fundación de Neurociencias Aplicadas al Derecho, la Ley y la Justicia en un intento y una intención de mejorar nuestras prácticas a nivel forense y creo que el MMPI pues ha sido siempre una herramienta, como ustedes lo han mencionado, que es muy importante, pero que su uso debido, ético, técnico, y respaldado por evidencia, también es necesario conocer. Entonces, muchas gracias Ismael, muchas gracias Ángela. No sé si cada uno quiera dar una palabra final. Voy a dejar esta vez primero a Ángela por ser una dama y luego Ismael como para un cierre. Muchísimas gracias. La verdad, estoy muy complacida de hacer parte de este espacio, abre bocas para muchas cosas importantes que puedan trabajarse. Ojalá en la actualización de los profesionales en pro de un mejor ejercicio. Creo que si no lo construimos nosotros, nadie va a venir a enseñárnoslo. Darle las gracias a Ismael por sus intervenciones, para mí han sido muy enriquecedoras también. Esperar que se repita y de todas maneras agradecerte por tener en cuenta esta parte de la psicometría que a veces pasa como por todo lado. Ay, no, muchísimas gracias. Isma. Vale, gracias por la invitación, Carol, y ha sido un placer, Ángela, aprender. Aquí siempre aprendemos todos, desde luego, y malo sería que no aprendiéramos. Y solamente me queda subrayar que estamos en la época de las pericias, las contrapericias, las metapericias, los contrainformes, y por eso se suscita toda esta, incluso la última pregunta, el último planteamiento de Carolina de si exponer en el informe todas las variables del MDPI o no, porque a veces te puedes encontrar alguien que te hace una metapericia porque esto no lo puso, porque no es relevante para el caso. Y por último, un llamado a los colegios profesionales, en este caso a Colpsi, que sé que se trabaja mucho y se hacen muchas cosas importantes, de la necesidad de crear esa comisión de test, pero que no cometan Ya el existe, error. Ya existe, ya lo dijiste antes, tienes razón, eficacia. pero que no cometan el error de lo que se ha hecho en España, de que la mayoría de los miembros, son nueve personas, pertenecen al ámbito académico. Hay que incluir no solo al ámbito universitario, al ámbito de los editoriales de los test, TEA, Pearson, Psychometric y Unity EOS, CP, sino también hay que incluir la práctica aplicada. La práctica, el que realmente tiene conocimiento es el que trabaja a diario con él, no el que pasa una prueba para luego interpretarlo, pero en el ámbito docente no, tiene que ir la práctica aplicada diaria. Esa parte es la que va a dar la visión y yo creo que es lo que le falta a la Comisión Española. Pues en Colombia ya estamos en el primer desarrollo de evaluación de pruebas con un modelo híbrido después de revisar los modelos internacionales y el de Brasil. Ha llevado 12 años el desarrollo de esta comisión. Este año está funcionando, incluso yo hago parte de esta comisión porque hice un trabajo inicial importante para que funcionara y hemos tenido en cuenta varias cosas, incluida esa. Esperemos poderlo enriquecer porque esto es un trabajo de todos y todas en términos de buscar quién haga parte y pues esa es una grandiosa observación que haré llegar a la profesora Aura Nidia y a las personas que hacen parte del comité ahora, pero sí tuvimos en cuenta algunas de estas cosas para construirlo. Nos acompañó Gerardo Prieto y el profesor Luis desde España en la construcción de este sistema. Muy bien. Bueno, pues Me muchas sirvió para gracias. hacer la cuña sin quererlo, pero sabe, No, no, Caro, no, está perfecto, buenísimo. yo he trabajado muchísimo, digamos que yo también tengo unas intenciones particulares desde la Universidad de los Andes en hacer algunas cosas, pero digamos no es el momento para presentárselas, pero dejar esa inquietud también para todos. Ay, bueno. Súper, súper. Muchas gracias.